Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Síndrome de Túnel del Carpo, Diagnóstico, Calificación y Tratamiento. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad y salud en el trabajo, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Ok, ¿ahí me escuchas? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra comunidad de conocimiento. A ti, Wilmer, muchas gracias por la presentación y la idea es continuar con nuestro ciclo de conferencias sobre el tema. Recuerden que en este punto, en nuestra comunidad de investigación de enfermedad laboral, vamos a entrar a revisar como segundo tema el síndrome del túnel del carpo, su diagnóstico, clasificación y tratamiento. ¿Cuál es la importancia del tema? Pero es la primera patología de tipo laboral que se diagnostica en Colombia. Recuerden que en la medida en que se diagnósticos se van a encontrar. Por eso tenemos esta como una de las primeras. Pero primero que todo, evaluemos. Wilmer, por favor, pasamos las preguntas. Claro que sí, doctor Alonso. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de él mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el túnel del carpo es A, dolor de los tendones del antebrazo, B, dolor de los músculos de la muñeca, C, atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, D, todas son ciertas, E, todas las anteriores? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, dolor de los tendones del antebrazo, un 2%. B, dolor de los músculos de la muñeca, un 11%. C, atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, un 23%. D, todas son ciertas, un 31%. E, todas las anteriores, un 33% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta. Las causas ocupacionales son A, movimientos repetitivos, B, aplicación de fuerza, C, postura incómoda, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, movimientos repetitivos, un 30%, B, aplicación de fuerza, un 1%, C, postura incómoda, un 6%, D, todas las anteriores, un 59%, E, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los tratamientos para el síndrome de túnel del carpo son
A. Cirugía para liberación del túnel. B. Terapia ocupacional y física. C. Férulas. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de la tercera pregunta. A. Cirugía para la liberación del túnel, un 7%. B. Terapia ocupacional y física, un 14%. C. Férulas, un 0%. D. Todas las anteriores, un 79%. E. Ninguna de las anteriores, un 1% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Muy bien, Wilmer, ¿me escuchas allí? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien. En este punto, lo más clave es, y quiero resignificar un poco la frase que dice aquí Mandela, y es que el médico y en general las personas cuando no conocen, no ven. Entonces, saber sobre las patologías permite identificarlas de manera temprana. Esa es la forma en que es una herramienta que goza la educación. Muy bien, vamos a trabajar tres momentos. En el primero vamos a hablar de las definiciones, la etiología, cómo se produce el síndrome de túnel del carpo, cuál es el diagnóstico y finalmente vamos a trabajar en el tratamiento. Muy bien. En ese orden de ideas, nuestro objetivo será tener un conocimiento integral del síndrome de túnel del carpo para poder manejar de manera adecuada este como una enfermedad laboral, pero muy importante sobre todo, entender cuáles son los factores de riesgo que llevan al síndrome de túnel del carpo de origen laboral, porque la diferencia real entre una enfermedad laboral y una común, sobre todo en el síndrome de túnel del carpo, es simplemente el apellido, síndrome de túnel del carpo laboral o síndrome de túnel del carpo común. Y obviamente que es la etiología o el origen de la misma la que nos va a señalar si es una o la otra. Muy bien. Un punto muy importante que siempre me sucede cuando tengo los grupos médicos y no médicos y hablamos de estos temas de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo en la enfermedad laboral, es cuál es el lugar del túnel del carpo. Entonces, siempre tendemos a señalar la mano y cuando les pregunto dónde es el túnel del carpo, usualmente lo que hacen es señalarme en esta zona. Ahí no es el túnel del carpo. El túnel del carpo es un poco más arriba y está entre la zona tenar y la zona hipotenar, como lo observan en mi mano cuando se las muestra en la pantalla, pero también como lo están viendo allí. Entre esas dos zonas, entre la parte gordita de la mano y la parte delgadita que va hacia el quinto dedo, existe un ligamento transverso y una cavidad conformada por huesos, que parecen haber sido embalados o empacados, no solamente por Dios, sino por los japoneses, porque allí caben muchísimas cosas. Entonces, lo más importante en cuanto al túnel del carpo es que el nervio que va por ese punto, que ustedes lo están viendo allí, es el nervio mediano. Claro, hay tendones, claro, hay huesos, claro, está el ligamento transverso, pero es el nervio mediano el que se va a ver comprimido y genera toda la sintomatología que da el túnel del carpo. Entonces, el túnel del carpo es una zona, es un canal que está lleno, conformado por los huesos del carpo y con un contenido de tendones y de nervio. Y un nervio solamente, que es el nervio mediano, y obviamente el paquete vasculonervioso que va por allí. Muy bien, eso es importante entonces para recalcar que el síndrome del túnel del carpo es la compresión sobre el nervio mediano, no es nada más. Muy bien. Fue en el año 1854 que James Piaget y Putman en el 1880 entraron a hacer los estudios de por qué la gente tenía estas, digamos, sensaciones en las noches que eran muy altas y que estaban en trabajadores que tenían mucha manipulación de peso y en las digitadoras que para aquel momento comenzaron a escribir en máquina de escribir, que era, digamos, mucho más compleja que lo que hoy conocemos como nuestros teclados. Y ahorita vamos a hablar un poco también del tema de los teclados aquí en la etiología. Muy importante es qué tan frecuente es el túnel del carpo. Entonces recuerden que en términos epidemiológicos, para la frecuencia es más o menos de 1 a 3 casos por cada 1000 sujetos. Es decir, hay 1 o 3 casos nuevos en Estados Unidos por síndrome de túnel del carpo al año.
Eso es muy parecido a lo que sucede aquí en Colombia. Y la prevalencia es de 50, es decir, hay por lo menos siempre 50 personas de cada 1000 trabajadores que tienen túnel del carpo. En Colombia es la enfermedad profesional más común y es la neuropatía por atrapamiento también más común. Existen muchos sitios de atrapamiento en el cuerpo. Se ha calculado que más o menos hay unos 50 sitios donde es probable que un nervio pueda estar comprimido por una estructura adyacente. Por eso no hablamos solamente de túnel del carpo, hay túnel del cubital, hay túnel del peroneo, hay, como les digo, sitios donde puede haber más. En la parte superior y en la parte derecha de sus pantallas está la presencia del túnel del carpo en edades. Y es clarísimo que entre los 40 iniciando y terminando más o menos a los 60 años, tenemos la mayor incidencia de túnel del carpo por todas las razones, no solamente lo laboral. Les explicaba que teníamos que entender primero cómo está conformado el túnel, cómo es ese canal para poder entender el tema. A su derecha he dejado una imagen tridimensional de radiografía compuesta por tomografía y donde se observa el túnel del carpo. Entonces están los huesos que están en esta zona de la mano y eso es lo que estamos viendo allí. Entonces vamos a ver el escafoides, el trapecio, el gancho, el ganchudo. Bueno, están todos los huesos que conforman el túnel. Entonces ustedes ven que tiene como una cavidad por esa parte y debajo del ligamento anular, que lo he trazado allí con una línea, pasa por debajo 9 componentes que hacen parte del contenido del túnel del carpo. Entonces tenemos los tendones flexores, es decir, los que hacen la flexión de la mano, profundos y superficiales. Es decir, que estamos hablando por lo menos de 8 tendones flexores de todos los dedos. Y el flexor largo del dedo pulgar, que es el que va a conformar el 9º tendón allí. Adicionalmente a eso está el nervio mediano que pasa justo por debajo y encima. Como ustedes se dan cuenta, en la imagen de la izquierda están los huesos del carpo, luego los tendones muy bien alineaditos y encima, justo encima, el nervio mediano. Ese nervio mediano es el que se ve comprimido en la inflamación por cualquier motivo o en el aumento de contenido del túnel del carpo por cualquier motivo. El nervio mediano proviene de la región cervical, es decir, del cuello. Proviene de las raíces C5, C6 y C7 y además de eso hay una contribución de la cervical 8 y de la primera torácica. Muy bien, tiene una rama motora y una rama sensitiva. En ese orden de ideas y un poquito para ilustrarles cómo es el túnel del carpo, la imagen que ven a la derecha de sus pantallas es como el nervio distribuye la inervación sensitiva, es decir, coge el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y una parte del dedo anular, solamente en la parte de la mitad. Eso es por la parte ventral, porque por el dorso se ve un poco diferente esta configuración del nervio mediano. Muy bien. Por otro lado, y esto es muy importante en relación con la fisiopatología, es entender por qué se presenta esa compresión del nervio mediano. Eso nos permite entender en el trabajo cómo se va a generar el proceso. Entonces, el túnel es inelástico y es sencillo. ¿Por qué es inelástico? Porque tiene hueso. Es una camita de hueso muy fuerte. Pero el ligamento cruzado que va encima, el ligamento transversal que va encima del túnel, también es muy fuerte. Tan fuerte es que y constituye otra zona inelástica, con una ventaja, y es que por ahí es por donde vamos a hacer la liberación del túnel cuando se hace la cirugía. Muy bien, por ahí vamos, y esto lo han llamado el desfiladero anatómico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la mano en posición anatómica, es decir, lo voy a hacer de lado para que lo vean, ¿sí? Se ve sin doblarla, la mano no genera ningún tipo de compresión sobre el túnel, pero cuando yo hago movimientos de dorsiflexión, como lo están viendo aquí, y palmiflexión, estamos generando un desfiladero anatómico por el cual todos los componentes del túnel hacen una curva y en esa curva aumentan la presión. Y es muy interesante esto, y es que la presión normal en el túnel del carpo es de 7 a 8 milímetros de mercurio, pero cuando hacemos estos movimientos de dorsiflexión y de palmiflexión, aumentamos la presión intraluminal del túnel 10 veces, es decir, pasamos hasta tener 70 a 90 milímetros de mercurio, lo cual genera compresión del nervio. Esa compresión del nervio mediano, es decir, es como estrechar una
una tubería, como si estuviéramos espichando una manguera, y en vez de pisarla con el pie suave, la pisáramos a fondo con el pie. Eso es más o menos aumentar 10 veces la presión, que es lo que les comentamos. Ahora bien, el nervio viene envuelto en sus propias arterias y venas, lo llamamos el paquete vasculonervioso. Cuando lo presionamos y lo presionamos muy fuerte, hasta 90 milímetros de mercurio, estamos logrando que la presión arterial, que puede ser 120, pase derecho, pero la venosa no, porque la venosa es mucho más baja, con lo cual se genera edema, es decir, se sale líquido alrededor del perinervio, del perineuro, que es del nervio, y allí se genera un daño por esa acumulación de proteínas y por la isquemia que está produciendo la compresión. Ya vamos a mirar en qué tareas se genera ese aumento de presión. Pero antes de eso, tengo que contarles que esta es una neurona y es muy interesante lo siguiente. Y tal vez la imagen que yo más le muestro a mis alumnos es que cuando estamos viendo el nervio, el axón es como podríamos decir, un alambre. Entonces, la parte de adentro es el axón, que ustedes la van, que va de donde están las dendritas, la presencia del axón por la parte central, la parte de cobre de un cable que transmite energía, y la parte externa, que es el caucho que va por la parte externa, es el que permite el aumento de la velocidad de la conducción nerviosa. Igual que pasa en un cable. Si yo pelo el cable y le quito la parte de plástico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a generar, por ejemplo, un cortocircuito, es decir, un daño en la transmisión que genera ese nervio. Esto para explicarles que el axón y la neurona transmite su información a través de ese axón, o bien hacia el músculo, como ustedes lo ven allí, donde está la cabeza y el núcleo, que es como donde tiene un ojito, y va hacia la porción efectora, es decir, recibe la orden allí en donde está ese núcleo y donde están las dendritas y lo lleva hasta el músculo y hace que la placa, se llama miones muscular, se genere la contracción. Entonces, esa es la forma en que funciona el nervio. ¿Listo? Y cuando nosotros hacemos compresión, es decir, cuando pisamos esa manguerita donde vienen los vasos, eso y lo que produce es isquemia, básicamente lo que hace es generar que no haya suficiente suministro de oxígeno a las células que se llaman la envoltura, que es lo que nosotros llamamos la cubierta de mielina. Entonces las células de mielina están envolviendo, es el caucho del cable, y cuando ellas mueren, pues se genera un daño en ese cable y ya la transmisión no es tan buena. Por eso las personas empiezan a tener síntomas, como es el caso de tener un hormigueo o dolor en la mano. Ese hormigueo mucho mayor durante la noche y que va aumentando en la medida en que va pasando el tiempo con el túnel del carpo. Entonces, cuando se descomprime el túnel, obviamente mejora la presión, porque al ser una cavidad totalmente inextensible, si yo rompo el ligamento que está allí, el ligamento transverso, voy a permitir que haya una liberación de la presión. Eso tiende a mejorar el flujo tanto arterial como venoso. Recuerden que aquí el flujo que más se detiene es el flujo venoso, porque es el que va adentro del lo que llamamos la parte de la vaina intraneural, y que es el flujo venoso el que se ve más aplastado, más disminuido, porque recuerden que al aumentar la presión intraluminal de 90 milímetros de mercurio, está por encima de la diastólica, que puede ser 80, 60, mientras que la sistólica, que es de 120, alcanza a pasar sangre, no con suficiente cantidad como para mejorar el suministro de sangre a este nervio. Bueno, muy bien. Pero ¿qué puede aumentar la presión dentro del túnel? También cuando esto sucede, recuerden que, por ejemplo, puede haber una tenosinoitis crónica, fruto de la digitación, por ejemplo, o del uso de los dedos con mucha frecuencia. O cuando se dobla la mano hacia dorsal o hacia palmar. En ese orden de ideas, si yo tengo una tenosinoitis crónica, por ejemplo, se aumenta el contenido, porque la tenosinoitis es una inflamación de la vaina de los tendones, y los tendones van por dentro. ¿Se acuerdan que les conté que había 9? 4 flexores, 4 extensores y el flexor largo del pulgar. Cuando ellos se inflaman, aumentan el contenido del túnel y comprimen el nervio. ¿Contra qué? Contra el ligamento transverso. Y eso genera daño de ese nervio, que es el nervio mediano. Muy bien.
los movimientos repetitivos de flexión y extensión de los dedos, dorsiflexión y palmiflexión, tienen la capacidad de generar ese daño. Muy bien. Pero no solamente eso, recuerden que hay otras cosas que pueden aumentar el contenido del carpo. Entonces vamos a pensar en qué otra cosa nos aumenta el contenido. Hay un continente que es la parte externa y un contenido que es la parte de adentro. Entonces, el mixedema que se produce en el hipotiroidismo genera la extravasación de líquido y aumenta la presión. Entonces, el hipotiroidismo lo genera. Tumores del nervio generan también aumento de la presión y daño, por ende, también del nervio. Retención de líquidos, como se da durante el embarazo, por ejemplo, también lo puede generar. Entonces, ¿qué puede hacerlo desde afuera? Decimos que ahí están los huesos del carpo. Una caída, por ejemplo, en patines, que es muy clásica, que genera la caída en dorsiflexión de la mano y la caída sobre el suelo, puede fracturar cualquiera de los huesos del carpo, generando una inflamación adentro del tendón. Entonces, el continente, o sea, la parte externa, que es hueso, cuando se fractura, cuando tiene artrosis o artritis, ¿sí? Se genera también inflamación. Entonces, estamos generando allí aumento del contenido del túnel, compresión por ende del mediano. ¿Qué más puede generarlo? Hay varias teorías. Recuerden, la más importante es que cuando yo hago palmiflexión o dorsiflexión, se aumenta 9 veces la presión dentro del túnel, pero también la desviación radial, es decir, hacia el dedo pulgar, y la desviación cubital, es decir, hacia el dedo meñique de la mano, en la posición, por ejemplo, sobre el teclado. Fíjense ustedes cómo yo aquí estoy levantando el codo y hago que haya una posición lateral de desviación lateral. Cuando supera los 20 grados en la desviación cubital y cuando en la desviación radial, perdón, 20 grados, 15 grados en la radial y 20 en la cubital, se aumenta también la presión intraluminal del túnel. Por otro lado, recuerden que cuando yo hago flexión energética de los dedos, también se genera túnel, aumento de la presión y por ende túnel del carpo. ¿Eso cuando se da? Cuando yo hago agarres a mano plena. Otro punto que puede generarlo es el hecho de que yo tenga que colocar la mano sobre una superficie. Entonces, cuando la superficie es dura y yo la apoyo para hacer cualquier tarea, entre ellas digital, genera una compresión externa sobre el túnel. Por otro lado, y tendríamos que tenerlo muy en cuenta acá cuando hablamos de este proceso, es el proceso que se da cuando tenemos una presión ejercida cerca del retináculo flexor. Entonces, como les decía, una superficie muy dura puede generar aquí compresión externa. Entonces tenemos la compresión que va por dentro del túnel, de los componentes del túnel. Cuando el continente, es decir, cuando los huesos del carpo, por hipotiroidismo, por artritis, por estas patologías, generan un aumento, una inflamación del hueso. El hipotiroidismo genera aumento intraluminal. Y recuerden que se genera este desplazamiento y al generar los movimientos, lo que habíamos hablado de un deslizamiento de los mismos y por ende inflamación y también aumento por ende del contenido y generando entonces el túnel del carpo. Muy bien. Recuerden que hay otras causas de túnel del carpo. Entonces, por ejemplo, tenemos el género y la edad. Es mucho más frecuente, 7 contra 3, es decir, por cada 3 hombres, 3 mujeres tienen túnel del carpo. Eso significa que hay una especial sensibilidad del género femenino para tener túnel del carpo. Pero además de eso, agréguenle los factores hormonales que son característicos en la mujer. Uno, el embarazo. Durante el embarazo se puede generar túnel del carpo por el mismo embarazo, no por la digitación necesariamente. La estrogenoterapia, es decir, cuando tenemos mujeres que tenemos que darles estrógenos externos tomados o inyectados, inclusive se puede generar también túnel del carpo. Pero adicionalmente la acromegalia, es decir, las personas excesivamente altas o las personas muy pequeñas que tienen un túnel muy pequeño y que este se comprime fácilmente. La fractura del cúbito y del radio, como les había dicho, se llama fractura de Coles. La fractura de los huesos del carpo, la fractura del semilunar, las calcificaciones y osteofitos
que se generan posteriores a las fracturas, así se hayan solucionado, los tumores tipo lipomas, los gangliomas que son muy comunes, que les salen a las personas en las manos, o lobanillos que también los conocen. El mieloma múltiple también puede generar como tumor daño en el túnel del carpo, y como enfermedades reumatoideas tenemos la artritis reumatoideas y las artritis seronegativas. Eso quiere decir que la prueba de artritis de los anticuerpos nos da negativa. Pero además de eso, recuerden que los trabajadores, por ejemplo, que se ven sometidos a diálisis por una síndrome del túnel del carpo. La diabetes también genera túnel del carpo. ¿Por qué? Porque la diabetes genera neuropatía y la neuropatía ataca el nervio mediano, generando un túnel del carpo, ya no para atrapamiento, sino por daño generado a nivel del nervio por la polineuropatía diabética. La gota también, porque recuerden que la gota acumula ácido úrico en ciertos sitios y genera tofos y puede generar aumento del túnel del carpo. Les dejo muchas de ellas entre las que se pueden dar. Es decir, estamos hablando por lo menos de 50 causas comprobadas del túnel del carpo que podemos entrar a mirar. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo veo el túnel del carpo y veo lo laboral, las otras causas serían de origen común. Por ejemplo, la diabetes, la hemofilia, recuerden la hemofilia, también puede generar túnel del carpo. El alcoholismo, por el que el alcoholismo genera neuropatía alcohólica, y esa neuropatía, al igual que la neuropatía por otros tóxicos y químicos, como es el caso del xileno, el tolueno, el benceno, pueden generar daño neurológico. Hay una enfermedad que se llama de la mano blanca o de la mano muerta, que se llama enfermedad. No, esa enfermedad puede generar también la existencia de un túnel del carpo. Entonces, y lo que les había dicho de la diálisis prolongada, todas esas causas llevan a túnel del carpo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los deportes. El deporte es salud, sin duda, pero también el deporte puede generar túnel del carpo. Entonces, por ejemplo, los levantadores de pesas o los que hacen halterofilia, que es lo mismo, sea el levantamiento de pesas, cuando se levanta la pesa y se descarga, puede generar túnel del carpo, el voleibol, el baloncesto por el movimiento de la muñeca. Actividades como tejer, bordar, pintar, el uso de instrumentos manuales, como es el caso de los taladros manuales o neumáticos que pueden generar también golpes sobre el túnel del carpo. Obviamente que también los taladros, estos que se utilizan para romper el asfalto, también los pueden generar. Lavar, planchar, restregar y trapear. De ahí la importancia de siempre preguntarle a nuestros trabajadores qué hacen en sus casas, qué hobbies tienen, qué deportes hacen, porque lo que hemos encontrado es que muchos de los túneles del carpo que se presentan en las empresas en muchas ocasiones tienen que ver con las actividades extraocupacionales que generan también túnel del carpo. Recuerden que el 6% de los túneles del carpo son generados por diabetes, el 50% no tenemos clara la etiología y el resto van a ser polineuropatías muy seguramente. Como les había dicho, desde la cuarta década se aumenta la frecuencia de túnel del carpo y hay una susceptibilidad familiar, la estatura, el diámetro de la muñeca y el grosor del ligamento. Hay unos trabajos muy bonitos que está haciendo o que hizo la Universidad del Bosque para la medida del túnel del carpo como una generadora del síndrome como tal. Muy bien, voy a parar aquí 2 segunditos para mirar qué preguntas tenemos muy bien, Sandra Bonilla habla y nos pregunta acerca de el mouse vertical sirve para prevenir el síndrome de túnel del carpo. Te me adelantas, Sandra, pero sí sirve para manejarlo porque me permite corregir la posición de la muñeca y ya lo vamos a mirar y te voy a mostrar algunos ejemplos también con el teclado, que creo que es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. Otra, Linda Rebeca Ramos, creo. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que ya no es una enfermedad laboral en la ARL? No, es la enfermedad laboral más frecuente. Lo que pasa es que se han afinado mucho los mecanismos de diagnóstico y como ustedes se dieron cuenta, los mecanismos de diagnóstico diferencial, es decir, buscamos los otros diagnósticos que generan la enfermedad laboral, pero sigue siendo de lejos la enfermedad más frecuente. María Benilde nos pregunta, una pregunta, con el túnel, si uno se opera la mano, no le queda bien. Sí, es que allí hay un tema y es que lo voy a hablar cuando hablemos de las 2 tipos de cirugías que se generan para el túnel del carpo, para la liberación del túnel del carpo. Y es que cuando lo operan muy tardío, el nervio ya se ha dañado. Entonces, yo tengo que comenzar a operar entre la fase 1 y la fase 2, es decir, cuando se está comenzando la pérdida de sensibilidad.
y sin pérdida motora, porque cuando ya se genera pérdida motora y pérdida sensible, estamos frente a un síndrome del túnel del carpo del tipo 3 que definitivamente no responde bien a la cirugía. Entonces la idea es que se opere de manera muy temprana. Muy bien. Y también me preguntan sobre el uso de la muñequera, si mejora los síntomas o los agudiza. Sí los mejora, pero el problema es que está mal utilizado usualmente. Déjenme, ya voy a llegar allá y les voy a contar cómo vamos. Bueno, continuamos porque es muy interesante el túnel del carpo. A mí me encanta, me apasiona además y me encanta que le guste a la gente. Muy bien. ¿Qué genera el túnel del carpo? Bueno, recuerden que los médicos nos emocionamos con la enfermedad, pero definitivamente para el paciente no es emocionante ni es rico. ¿Qué genera a nivel ocupacional? Entonces, lo primero es los movimientos repetitivos. Cuando yo hago movimientos como digitación, aplicación de fuerza, giro, este tipo de movimientos repetitivos, no movimientos que se repiten, porque, por ejemplo, tomar la cuchara es un movimiento que hacemos de manera repetida, pero no es un movimiento repetitivo. Tiene que tener una frecuencia por lo menos de 2 ciclos en 1 a 2 ciclos por segundo. Eso es un movimiento repetitivo. Muy bien. Entonces, ¿qué más lo genera? Entonces, recuerden, movimientos repetitivos. 2, ejecución de fuerza. Recuerden que el agarre a mano plena genera el túnel del carpo. Si yo hago un agarre muy fuerte, voy a generar compresión sobre la mano y esa misma fuerza que estoy generando está generando aumento de la presión intraluminal del túnel. La postura es incómoda. ¿Cuáles son las posturas incómodas? Recuerden, dorsiflexión, palmiflexión, desviación radial, desviación cubital y adicionalmente a eso todos los problemas de colocación del eje que puede ser todas extras de manera mixta. Por otro lado, la acción mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo coloco una superficie dura sobre la cual apoyo mi mano, esta también genera compresión sobre el túnel. La vibración, por eso hablaba de las herramientas de tipo vibratorio, como es el caso de los taladros, de los destornilladores eléctricos o mecánicos o inclusive los neumáticos. Y la exposición al frío. El frío produce una disminución de la circulación arterial y por ende un aumento de la hipoxia y también un túnel del carpo. Entonces recuerden, vibración, aumento al frío, que son los dos otros riesgos físicos que generan daño sobre el túnel. Los movimientos repetitivos, la ejecución de fuerza, la postura incómoda y la compresión mecánica. Con una muy buena noticia y es que esto con un muy buen método de trabajo y un muy buen diseño del puesto lo generamos. A pesar de que todos estamos pensando en esas posiciones en el teclado, la mayoría de nuestros trabajadores no se van a enfermar por ellas, pero sí, por ejemplo, por la utilización de tijeras a nivel agrícola. Ellas sí generan este daño. Los cirujanos, los ortopedistas, los otorrinos, las instrumentadoras generan también túnel del carpo, al igual que los anestesiólogos, por la forma en que se está colegiando, pues, que se coloca, por ejemplo, el laringo, en la forma en que se jalan los separadores en cirugía. Es decir, en el sector salud también se generan, no solamente en el sector agrícola, en corte de flores, en uvas, en otras donde se genera corte o bien con cuchillo o bien con tijera. Muy bien, obviamente que también sastrería y los cortes de telas en cualquier sitio donde se dé. ¿Cómo se genera el diagnóstico del túnel del carpo? Muy interesante. Yo les decía que una cosa es por la palma de la mano y otra cosa es por el dorso de la mano. Entonces, ustedes están viendo allí la distribución sensitiva. Entonces, recuerden, por la palma de mano aparece una vez y toca el primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo y el cuarto dedo solamente la mitad, es decir, hasta el dedo anular. Pero por el dorso coge la parte superior del dedo pulgar, un poquito por debajo de la uña, o sea, primera falange y falanges medias del segundo, del tercer dedo y del cuarto dedo, apenas la mitad del dedo, la parte superior de la falange. Es decir, es la misma distribución que estábamos viendo por el otro lado del cuarto dedo, que es apenas la mitad. El otro lado escogido por el cubital y el otro lado escogido por el radial. Recuerden que la mano tiene 3 inervaciones, radial, medial y cubital. Y el síndrome de túnel del carpo es del medial. Muy bien. Un punto súper importante del cuadro clínico es lo que yo les decía, las parestesias. ¿Qué es la parestesia? El hormigueo. El hormigueo es tan fuerte en la noche que despierta al paciente y le duele ese hormigueo. Eso es uno de los signos característicos del túnel del carpo. Bueno, muy bien. La debilidad del pulgar. Ellos que dicen que se les caen las cosas que tienen en la mano. Entonces tienen su tacita para tomarse el café y se les cae de la mano. Se les cae de la mano las ollas. También se queman. ¿Y por qué se queman? Porque disminuyó la sensibilidad. Es decir, esa sensibilidad protectiva también disminuye. Muy bien.
En ese orden de ideas también tenemos el interrogatorio durante la anamnesis, que es fundamental, porque es donde le preguntamos qué se le ha caído de las manos, cómo está el proceso, en dónde siente la sintomatología de la que estamos hablando. Muy bien. ¿Qué test diagnósticos se utilizan? Y aquí hay muchas cosas que sirven bien, pero para los que estén allí en la parte de diagnóstico, les quiero recomendar lo siguiente. Obviamente que el signo de Fallen, que fue descrito en 1967, y el Fallen inverso, ¿sí? Que también fue un poco más tardío y que fue descrito por otro de nuestros grandes técnicos, el signo de Turner. En este caso, el signo de Fallen es simplemente yo coloco las manos durante 2 minutos y espero que se produzcan parestesias, es decir, que comience a hormiguear las manos. Ese es el signo de Fallen. ¿Qué es importante aquí? La sensibilidad y la especificidad. Es decir, ambas tienen que ser altas. La sensibilidad para detectar a las personas enfermas y la especificidad porque este tiene que ser específico para esta patología y no diagnosticar otras. Entonces, allí, en el caso del Tinel y del Fallen, el Fallen tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 95%. El Tinel es un poquito muy parecido en el tema, solamente que golpeamos o bien con un martillo, como lo están viendo en la imagen, o bien con los dedos, pues hacemos nosotros percusión como médicos sobre la cara ventral de la muñeca, logramos generar que los síntomas del túnel del carpo, que son ese hormigueo, se generen sobre el segundo y el tercer dedos por este golpeteo que hacemos sobre la zona del túnel del carpo. Tiene una sensibilidad del 64%, un poco más baja, y una especificidad del 95%. Muy bien. El diagrama de mano también es importante, pero bueno, aquí les estoy mostrando el síndrome de Flick y es sencillo. Cuando usted le pregunta al paciente y le dice, por favor, descríbame qué hace para mejorar el dolor en las manos. Entonces ellos dicen, cuando siento mucho dolor en las manos, las sacudo, como están viendo allí, y ese sacudir genera alivio. Es uno de los signos que utilizamos para diagnosticar el túnel. No es muy no es muy específico ni muy sensible. Entonces, pues digamos que lo podemos preguntar, pero no me va a guiar. El diagrama de mano de Katz, que es básicamente decirle al paciente que se dibuje con puntos en dónde está sintiendo o dónde está sintiendo menos o dónde siente el hormiguero, ese dibujarlo lo llamamos el diagrama de mano de Katz, tiene una sensibilidad más alta que el Tinel, del 76%, y también una especificidad mucho más alta del 98%. Pero cuando hablamos de deterioro de la sensibilidad, tenemos que tener en cuenta esto que es la distribución del nervio. Entonces, para nosotros como médicos tenemos que tener clarísimo dónde va el cubital, el radial y el mediano para poder entenderlos y manejarlos. De hecho, en las clases de calificación de pérdida de la capacidad para laborar para médicos, esto lo refuerzo mucho para que lo puedan hacer. Tenemos un tema del test de monofilamento. Yo tengo un test de monofilamento para uno como médico, le puede costar algo así como $1.000.000. Este test es muy bueno. ¿Por qué? Porque los pacientes no lo conocen. Los pacientes ya saben el Tinel y el Fallen y ya saben qué deben responder. El signo de Flick un poquito menos, pero el test de monofilamento que se hace también para pies, para detectar el pie diabético, y en la mano ellos no saben qué responder. Entonces, su sensibilidad es muchísimo más alta, 83%. La especificidad baja un poquito, que es el 86%, pero es el mejor. En todos los estudios que dejé allí y les dejé en la bibliografía, aparece como el más sensible y el más específico, con una ventaja para mí. Y es que yo lo enseño para fisios, para teos y para médicos, y es la forma más fácil, primero porque está narrada como la que tiene la mayor sensibilidad y especificidad de las pruebas, pero sobre todo porque no la conocen los pacientes. Entonces, en ese orden de ideas yo lo puedo detectar. Entonces, en los exámenes de ingreso y en los periódicos deberíamos los médicos empezar a hacer este tipo de test con una gran ventaja, y es que adicional a todo, descubrimos muy temprano el túnel del carpo y podemos tratarlo mejor. Muy bien, esto se llama test de discriminación de 2 puntos. En los dedos podemos sentir desde 4 milímetros en adelante 2 estímulos, es decir, que si yo me paso los 2 estímulos y los paso a menos de 3 milímetros, yo voy a sentir un solo estímulo, pero si los separo 4 a 6 milímetros, que es lo normal, yo debo sentir 2. Si a los 6 milímetros no siento 2, ya comienza a haber problemas de daño del nervio mediano en este caso, pero me detecta
daño en todos los nervios en la mano. Tiene una especificidad del 64 y una especificidad del 95. También muy interesante, y pienso que un poco la disminución en la especificidad tiene que ver con la forma en que se practica, porque no se conoce y no se maneja de manera adecuada, porque hay que saber colocar el estímulo sobre el dedo, sobre la parte dorsal, sobre la región tenar e hipotenar, como les habíamos dicho, sobre la parte gordita que está del dedo gordo y sobre la parte gordita que está del dedo pulgar, que se llaman tenar e hipotenar. También uno hace la prueba de fuerza y es cogiendo básicamente el dedo índice y llevándolo para que él haga contrafuerza. Entonces uno detecta allí debilidad muscular. ¿Qué otros estudios se practican? Se practican, por ejemplo, la radiografía del carpo, que me permite mirar si hay engrosamiento del continente, que era lo que habíamos hablado, es decir, de la parte externa del túnel del carpo. Pero adicionalmente a eso también hacemos resonancias y radiografías de la región cervical, porque recuerden que de donde le dije que provenía el mediano, de C5, C6 y C7, una parte de C8 y de T1, es decir, nacen en la región del cuello, pero también cualquier lesión cervical puede verse reflejada como un túnel del carpo. Las personas que sufren túnel del carpo tienden a decir que les duele absolutamente todo el brazo, y eso es porque estamos teniendo, digamos que la inervación dañada del nervio mediano que viene desde C5 y C6, pero también cualquier patología desde el cuello hasta cerca de la muñeca, pues no será túnel del carpo, pero sí será un daño del nervio mediano o de las raíces que lo nutren. La radiografía de muñeca, como la ven ahí, es colocada de manera dorsal, y esa colocación de manera dorsal hace que uno pueda hacer la radiografía y ver cómo está el continente, como la ven allí, y puede ver además de eso cómo están los diferentes huesos del carpo. La prueba gold estándar, y como vamos a comenzar a hablar ya en términos muy médicos, gold estándar significa que es lo sine qua non, lo que yo tengo que hacer para diagnosticar el túnel. ¿Qué tengo que hacer para diagnosticar el túnel? Tenemos que hacer sin duda una electromiografía. Tiene una especificidad del 93% y una especificidad del 87%. Y me mide cómo está transmitiéndose el impulso desde hacia la mano por parte del mediano. Entonces uno puede mirar las velocidades de conducción y con eso detecta sin duda si hay daño en el túnel. Además de eso se utiliza para calificar. Este es el que nos permite calificar la pérdida de la capacidad laboral por el túnel del carpo. Los métodos de electrodiagnóstico son de lejos los mejores y los practican los fisiatras, es decir, el médico especialista en medicina física y rehabilitación. Muy bien. También uno debe hacer cuadro hemático, debe hacer glicemia para detectar una diabetes, creatinina para detectar daño a nivel renal y uricemia. Recuerden que todo eso los utilizamos para detectar los diagnósticos diferenciales del túnel del carpo. La uricemia en el caso de la gota y los ANAN, que son los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo para detectar artritis reumatoidea, y TSH y T4 para detectar hipotiroidismo. Eso es lo mínimo básico que se le tiene que hacer a un túnel del carpo para poder, uno, diagnosticarlo y dos, hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, muy bien, ahí les dejo las definiciones de sensibilidad y especificidad. ¿Qué diagnósticos diferenciales hay? Entonces, lo que les decía, radiculopatía cervical puede generar daño, tumores a nivel de médula, atrapamiento del nervio mediano a nivel del síndrome del pronador o a nivel epitoclear, es decir, a nivel del codo. Las neuropatías periféricas, la tóxica, la alcohólica, la diabética, la poruremia, y el trastorno del nervio mediano cuando estamos hablando del double crush syndrome, que es cuando se hace la compresión del nervio a nivel del cuello. Muy bien. ¿Cómo se trata? Llegamos al tratamiento, que era muy importante, que ustedes me estaban preguntando. Entonces aquí quiero quitar varias, igual, como en el anterior, utilizamos los estudios para determinar cuáles eran los de mejor desempeño en términos del tratamiento del túnel del carpo. Entonces, muy importante, yo utilizo métodos no quirúrgicos o no invasivos, como por ejemplo la inmovilización. Me preguntaron, ¿la inmovilización es buena? Sí, cuando no se utiliza para trabajar. Cuando uno le coloca una férula al paciente, lo voy a mostrar aquí, cuando le colocamos las férulas, que es la inmovilización del segmento, en un túnel del carpo, que es bien importante manejarlo, se coloca en las horas nocturnas. Yo no le puedo dejar al trabajador hacer sus labores con la férula, porque lo que va a pasar es que va a hacer una epicondilitis, porque tiene que colocar la mano de una manera distinta y eso genera daño en otro lado. Entonces ahí es cuando empezamos del túnel del carpo a avanzar a las
tenosinovitis de los flexores y a las epicondilitis laterales y mediales. Muy bien. No se recomienda cuando tenemos un paciente diabético o con problemas de manejo de compresión por otras patologías, porque me puede aumentar el daño. No se recomienda tampoco el tratamiento con antiinflamatorios ni diuréticos, porque el diurético no va a permitir sacar el líquido de esa zona. Y el antiinflamatorio, recuerden que es un tema de compresión y de edema, no va a solucionarse con la presencia de antiinflamatorios. Claro, disminuye el dolor. Muy bien. Hay el kinesiotaping, que está muy de moda, aunque es muy antiguo, lo practican las fisioterapeutas y digamos que tiene una utilidad limitada. Lo que es cierto es que ayuda al túnel del carpo y un poco el paciente se siente mejorado con esa inmovilización, que es una férula dinámica y movible, entonces digamos que lo va a manejar. Los ejercicios, todos los ejercicios de rehabilitación de fisioterapia son excelentes en la fase temprana. Luego, cuando comienza el peloteo del trabajador de un lado al otro para el tema del tratamiento, lo que estamos haciendo es empeorándolo porque estamos por llegar a fases 2 y 3 de túnel del carpo que no nos van a servir. La infiltración de corticoides en la zona también está demostrado que genera muy buenos resultados, más o menos en el 80% de los pacientes con este método. El TENS, es decir, la utilización de energía eléctrica percutánea o transcutánea, es muy bueno también, se recomienda para el tratamiento del túnel del carpo. La terapia ocupacional, fundamental, ahí es donde tenemos que trabajar. La mayoría de terapia que hacen es terapia física. Tenemos que hacer terapia ocupacional para el retorno del trabajo del trabajador a sus tareas normales. El ultrasonido, muy bueno, ha sido utilizado a corto término y plazo, satisfactorio, digamos, genera muy buena movilidad y genera mejoramiento del tema, pero no se debe utilizar a largo plazo. Los movimientos de dorsiflexión y palmiflexión, yo sé que les dije que aumentan la presión en el intraluminal del túnel, pero también permite la evacuación del edema. Entonces, usados como parte de la terapia, funcionan muy bien. Las dos cirugías, les dejo aquí un link por si alguien quiere mirar, la cirugía a cielo abierto, que está a mano derecha, y la cirugía endoscópica, que está a mano izquierda. Ambas técnicas muy buenas. Sé que aquí no se practica mucho la endoscópica, se practica la cielo abierto, y como les digo, funciona muy bien cuando el nervio no está dañado, es decir, cuando estamos hablando de las fases 1 y comenzando la fase 2. Una vez estamos en fase 2 o 3 avanzada, ya el nervio se dañó y la cirugía, por eso se entiende que no ha funcionado de manera adecuada. Entonces, digamos que esto responde un poco a las preguntas que me han hecho anteriormente. Otra pregunta que me hicieron, los teclados ergonómicos y el mouse que se utiliza también ergonómico. Este mouse tiene una ventaja y es que corrige la posición de la muñeca, que no estará en dorsiflexión o en posición de desviación cubital o radial. Mejoran. Ahí les traje un estudio que se hizo en el año 2014 y encontró que los teclados ergonómicos, que son aquellos que están separados, y ahí les traje varios ejemplos, no representaban realmente mucha diferencia. Sin embargo, muchos lo utilizan y además de eso obliga a un reentrenamiento para poder utilizarlos. Y otro, este es el del Reino Unido, dice que vale la pena considerar el uso del teclado ergonómico. Es decir, estamos frente a argumentos que son contrarios entre ellos y que todavía no se ha definido muy bien. El mouse tiene mejores, digamos que, estudios sobre la funcionalidad del mismo en términos de manejo del túnel del carpo. Entonces, yo diría que inclusive, como les digo, en fases tempranas, utilizar teclado ergonómico, mouse ergonómico, y ustedes están viendo aquí otro tema, y es el poder recostar los brazos. Cuando yo tengo puestos de trabajo muy pequeños, donde los brazos quedan al aire, se genera también la presencia de túnel del carpo. Muy bien. Les he dejado una bibliografía amplia. Espero que la cantidad de conocimiento no sea abrumadora y haya podido responder, digamos, las preguntas. Por ahora voy a mirar si hubo otras preguntas. Uy, sí, aquí, hartísimas. ¿La tiroides afecta el síndrome de túnel del carpo? Sí. El túnel del carpo puede ser generado por hipotiroidismo, no hipertiroidismo. Otra, doctor, ¿qué tanto sirven los apoyamanos para evitar el dolor del túnel del carpo? Te lo mostraba ahorita. Sí, lo que pasa es que recuerden que ellos no van a mejorar de una el dolor. El tema no es el dolor en este punto, sino que todas estas apoyos mejoran la posición del túnel, no lo curan.
Entonces, ahí estamos frente a un mejoramiento del puesto de trabajo, es decir, un tema de tipo ergonómico que me va a permitir que no se desarrolle el túnel. Otro, físicamente hay alguna alteración cuando hay síndrome de túnel del carpo. Sí, claro, se daña, bueno, físicamente es un decir, ¿no? El nervio se va dañando, entonces uno encuentra edema en las microfotografías y cuando se hacen ya las biopsias de túnel del carpo en pacientes que han muerto, obviamente, lo que encontramos es presencia de edema, daño en la mielina del nervio, es decir, en el recubrimiento que se hace del axón. Es decir, en la parte, recuerden la analogía del cable eléctrico, se daña la parte de plástico, el axón no tanto, que es la parte de cobre. Otra pregunta, ¿qué ejercicios se pueden realizar para evitar la cirugía? Les mostré todos los ejercicios allí, les dejé una imagen completa. Están obviamente los movimientos de dorsiflexión, de palmiflexión, los estiramientos, pero cuando yo tengo un paciente que tiene mucha carga de digitación o mucha carga mecánica, el reposo es súper importante. Los medios de agua, temperatura fría, temperatura caliente, ayudan muchísimo y les dejo allí un set de ejercicios bien interesante para que lo puedan mirar. Jennifer Tatiana me pregunta, buenas tardes, ¿esta patología puede desaparecer sin cirugía? Solamente si lo trato en estadios tempranos y reacciona muy bien a las terapéuticas que les comenté, que no son invasivas. Marta Lucía Ortiz me pregunta, doctor, después de la cirugía del túnel del carpo, ¿qué tan funcional queda la mano? Si logré descomprimir bien el nervio y devuelve el proceso, cuando hago la electromiografía ya recupera sensibilidad y la parte motora es muy buena. Cuando lo hago tardía, ya el nervio está muerto y no va a mejorar mucho. Dice, en la Junta de Invalidez, en la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, me imagino, preguntas, ¿qué médicos tienen para asignar la puntuación? ¿Qué método? El método básicamente es la electromiografía y los test de sensibilidad de discriminación de 2 puntos y el test de James-Weston, que es el de test de monofilamento que se los mostré, que es el más eficiente y está en el manual que creamos con la Universidad Nacional como los 2 elementos de calificación. Enof Estrada Arrieta me pregunta, una pregunta, ¿cómo me doy cuenta cómo inicia el túnel del carpo? Hormigueo, recuerden, van a sentirlo sobre el pulgar, el índice y el dedo medio y parte del anular. Es como si se durmieran sobre la rodilla. Esa sensación eléctrica es la misma que van a sentir al inicio. Y obviamente van a sentir que se les caen los vasos, que se queman, y eso es por daño en la sensibilidad. Primer daño, la sensibilidad. Enoch vuelve a preguntar, ¿qué pasa si una persona no se realiza la operación del túnel del carpo? Si sigue con la tarea, va a empeorar. Si se hace la cirugía y sigue con la tarea y no corregimos las causas en la tarea, vuelve a empeorar. Entonces recuerden que aquí lo importante es arreglar la forma en que se está generando. Recuerden todos los elementos que les comenté que generan en la tarea el túnel del carpo. Eso es lo que hay que corregir. Siempre la cirugía será correctiva. Sandra Becerra, y última pregunta, buenas tardes. ¿El túnel del carpo tiene que ver con que se duerme en la mano? Sí, es correcto. Si usted duerme sobre la mano, esas personas que duermen de manera como tan consentida y colocan la mano en dorsiflexión o en plantiflexión, generan también túnel del carpo, están muy correlacionados. Bueno, Wilmer, creo que voy a dejar ahí están las preguntas que nos hicieron. Si quieres, hagamos las preguntas finales a ver cómo nos fue. Y listo, estoy preparado. Espero que el audio se haya mantenido muy estable durante toda la conferencia. Wilmer. Doctor Alonso, muchísimas gracias. Y señor, te escuchamos muy bien. Muchísimas gracias por toda esta intervención tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo final. El túnel del carpo es A, dolor de los tendones del antebrazo, B, dolor de los músculos de la muñeca, C, atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, D, todas son ciertas, E, ninguna es correcta. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, dolor de los tendones del antebrazo, un 2%. B, dolor de los músculos de la muñeca, un 2%. C, atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, un 32%. D, todas son ciertas, un 57%. E, ninguna es correcta, un 1%. Doctor Alonso, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Recuerden, atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Esa es la respuesta correcta. Hubo una mejoría allí en cuanto al tema.
túnel del carpo es atrapamiento del nervio mediano. Muy bien. Siguiente pregunta, Wilmer. Hubo mejoría, obviamente, en las respuestas. Muchas gracias, doctor. Nuestra segunda pregunta nos dice, las causas ocupacionales son A, movimientos repetitivos, B, aplicación de fuerza, C, postura incómoda, D, todos los anteriores, E, ninguno de los anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, movimientos repetitivos, un 21%, B, aplicación de fuerza, un 1%, C, postura incómoda, un 4%, D, todos los anteriores, un 73%, E, ninguno de los anteriores, un 0%, doctor Alonso. Muy bien. Mejoraron del 59% en todos los anteriores a 73%. Y obviamente que las respuestas A y C y B son correctas en la medida en que solitas pueden generar túnel del carpo. Luego se logró el objetivo. Entendimos por qué se produce el túnel del carpo a nivel laboral. Doctor, Listo. muchas gracias. Nos vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Los tratamientos para el síndrome del túnel del carpo son A, cirugía para liberación del túnel, B, terapia ocupacional y física, C, férulas, D, todos los anteriores, E, ninguno de los anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, cirugía para liberación del túnel, un 6%, B, terapia ocupacional y física, un 6%, C, férulas, un 0%, D, todas las anteriores, un 88%, E, ninguno de los anteriores, un 0%. Doctor Alonso, cuéntanos qué tal nuestra tercera pregunta. Muy bien, muy bien. Pasamos en la respuesta correcta, que es la de todas las anteriores, del 79% al 88%. Creo que Wilmer fue muy bueno, además de que tuvimos 919 personas conectadas. Te felicito, Wilmer. Muy bueno para positiva este tema. Estuvo espectacular. Muchas gracias, Wilmer, y a todos ustedes. Muy amables. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Wilmer. Eres muy amable y a todos ustedes feliz tarde. Igualmente, doctor, gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. De igual forma, no olviden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado,
Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.